Estamos terminando un año con dificultades, obviamente. No podemos ocultarlo, sería un grave error. Son dificultades que se perciben en el plano internacional y también en el plano nacional. Hemos usado dos palabras para caracterizar sintéticamente el entorno internacional. Esas palabras son volatilidad e incertidumbre. Seguramente Mario, en su exposición, va a encarar con un poco más de detalle lo que significan estos dos conceptos. Y en el plano nacional no podemos, obviamente, dejar de mencionar que hay una desaceleración del nivel de actividad económica en el país y tenemos problemas macroeconómicos que fundamentan nuestra preocupación y naturalmente son motivo de atención y de trabajo para el Ministerio de Economía y Finanzas. Me estoy refiriendo a las presiones inflacionarias que persisten en el país y que hacen que tengamos un ritmo de evolución de los precios que está por encima, obviamente, de lo que nosotros quisiéramos que tuviera el Uruguay. Una situación fiscal que debe ser mejorada, tan debe ser mejorada que nuestra proyección en el presupuesto supone precisamente un cambio del resultado fiscal. Tenemos, junto con estos dos problemas macroeconómicos, que prestar obviamente una cuidadosa atención a la competitividad del país, que es tan importante para obtener resultados positivos para nuestra población. Y hemos tenido y tenemos, y tampoco hay que ocultarlo, tensiones sociales que en buena medida parecen asociadas a una fuerza política como la nuestra, que repite por tercera vez un gobierno nacional, y cuando se reitera, en este caso por tercera vez un gobierno nacional, siempre surgen dilemas entre la continuidad, el cambio, la experiencia, la renovación. Aparecen necesidades y aspiraciones nuevas y eso genera tensiones en la sociedad que obviamente también tienen sus efectos desde el punto de vista económico. Pero no hemos venido, ya lo hemos manifestado en más de una oportunidad, no hemos venido a quejarnos, tampoco hemos venido a presentar excusas. Hemos venido a decirles a todos ustedes y a través de ustedes al país en su conjunto que estamos trabajando con firmeza, con convicción y sobre todo con mucha confianza en el país para superar estas dificultades. Estamos convencidos de que eso es posible y por eso lo estamos haciendo con mucha fuerza. Y lo estamos haciendo, valga la redundancia, política, porque lo nuestro es hacer política. El Ministerio de Economía, el Banco Central, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el equipo económico en su conjunto hace política todos los días. Y estoy hablando de la política en el sentido de la actividad humana, que se traza objetivos, que elige estrategia y que selecciona instrumentos de acción que no son otra cosa que la administración del poder para obtener determinados resultados. Ustedes se preguntarán por qué enfatizo tanto esta característica de nuestro trabajo. Es que he escuchado a veces algunos juicios que realmente me sorprenden. Cuando el Ministerio de Economía, el Banco Central, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto toman decisiones de este tipo, no se refieren solamente a la búsqueda de los imprescindibles equilibrios macroeconómicos que tiene que tener una experiencia que aspira a realizarse en orden.
también hacen transformaciones estructurales e institucionales. Y eso es hacer política. He escuchado incluso que el Ministerio de Economía, por ejemplo, no debería intervenir en determinados aspectos estructurales e institucionales porque esa es una cuestión política, como si el Ministerio de Economía no tuviera que tomar decisiones políticas todos los días. Permítanme que les diga que el Ministerio de Economía, como cabeza de un equipo económico que también integran el Banco Central y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ha realizado permanentemente transformaciones estructurales e institucionales durante estos casi 11 años de gobierno del Frente Amplio. Y déjenme decirles que entre esos cambios, y lo quiero mencionar simplemente para que lo recordemos, se cuentan, por ejemplo, la reforma tributaria, la administración y gestión de la deuda pública, los regímenes de estímulo a las inversiones, el combate a los abusos de posiciones dominantes, la reforma de los concursos, la coordinación macroeconómica entre el Ministerio y el Banco Central, las prácticas de supervisión y regulación de las instituciones financieras, la red de estabilidad financiera, la protección del ahorro bancario, los mecanismos de resolución de crisis en ese sector, la inclusión financiera, a la cual nos vamos a referir en unos minutos más. Todas estas son transformaciones estructurales e institucionales y son, antes que nada, políticas. He escuchado otro juicio, y es que últimamente se piensa, por parte de algunos compatriotas, que la política económica está en piloto automático. Y eso no lo podemos aceptar, porque no es con pilotos automáticos que se hace todo esto que acabo de señalar recién. Se vive tomando decisiones, se vive analizando la realidad, tratando de encontrar los mejores instrumentos, pero siempre además involucrando factores institucionales y estructurales. Por eso es que quería precisamente hacer esta aclaración. Quien crea que somos los cajeros del gobierno solamente, exclusivamente, se está equivocando profundamente. No somos solamente los cajeros del gobierno. Tenemos todo este plan de trabajo que alude a todos estos aspectos de la realidad permanentemente y en forma cotidiana. La elaboración, el proceso, la discusión, la resolución que esperamos que culmine hoy, en el día de hoy, del presupuesto nacional, es un primer ejemplo que podemos poner al respecto. Para empezar, por la propia metodología elegida. Nosotros elegimos una metodología que supone planificar incrementos del gasto solamente para los 2 primeros años del periodo. Y esta es una novedad institucional importante en la historia presupuestal del país. Es una novedad que nos permite, en estas épocas de volatilidad e incertidumbre, tener una oportunidad en la mitad del periodo para analizar lo que programamos para los 2 primeros años, evaluar sus resultados y incorporar las correcciones que entendamos del caso el país está necesitando a partir de esa evaluación. Esta es una enorme novedad institucional, que estamos seguros que le va a permitir al país aprovechar de la mejor manera sus recursos. El Uruguay no se ha escondido, el gobierno no se ha escondido en circunstancias difíciles, está encarando, está yendo para adelante y la prueba es que ha dedicado recursos muy importantes a todas las prioridades del gobierno y especialmente aquellas de carácter social, como por ejemplo la educación, el sistema de cuidados, la seguridad pública, la vivienda, la salud, que son aspectos absolutamente fundamentales
que el gobierno comprometió en la campaña electoral y que obviamente integran el programa que tenemos que cumplir y que vamos a cumplir a través del presupuesto. Hemos querido planificar sin recortes ni ajustes fiscales tradicionales estos 2 primeros años. Por supuesto que estamos cuidando los costos y estamos intentando tener la mejor calidad posible del gasto público. Y naturalmente, y cuando Andrés ahora en unos minutos más se introduzca en el análisis del presupuesto con detalle, va a poder dar cuenta ante ustedes de todos aquellos aspectos en los que estamos reduciendo los costos y por lo tanto controlando el nivel del gasto sin dejar de cumplir con responsabilidad el programa que hemos comprometido. Y también ese presupuesto convoca a mejorar los ingresos, introduciendo también novedades, al menos respecto a la realidad de los últimos años en el país, como es el nuevo programa que junto a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto estamos realizando con respecto a las empresas públicas, mejorando sus costos operativos, tratando de buscar la mayor eficiencia posible en esos costos, programando sus inversiones, que también tienen mucho que ver con la realidad fiscal del país, y asegurando un mejor aporte de esas empresas que son fundamentales en la gestión pública para tener el mejor resultado posible en el presupuesto. Estamos seguros que a través de estos cambios vamos a tener una sólida posición precisamente desde este punto de vista. Ahora bien, los avances realizados, lo decía recién, en el proceso de inclusión financiera, que constituyen otra de las transformaciones estructurales muy importantes que hemos realizado en el país, también es un aspecto fundamental a destacar en la labor realizada durante este año. Hace muy pocos días anunciábamos el comienzo de una nueva etapa de profundización de este proceso que busca un mejor acceso a el sistema financiero de toda la sociedad, pero en particular de aquellos que por su escaso tamaño, por la humildad de sus ingresos, han tenido dificultades para precisamente acceder no solo a medios electrónicos de pago, sino también a cuentas de ahorro y a líneas de crédito. Y hemos puesto en práctica nuevas medidas porque se trata este proceso de uno de los pilares de un lineamiento estratégico fundamental de nuestro programa, que es el crecimiento inclusivo. Y por eso, junto con el Banco Central, el Ministerio del Interior, junto con los actores privados de este proceso de inclusión financiera y también el Banco Central del Uruguay, estamos incorporando nuevas medidas para estimular el acceso a los medios electrónicos de pago, a las cuentas de ahorro, a las líneas de crédito, que procuramos lleguen a aquellos que han estado hasta ahora casi excluidos, diría yo, de esta posibilidad de participación tan importante en la economía del país. Junto con esta transformación estructural a la que nos hemos dedicado durante el año que está terminando, yo quiero también mencionar que sobre todo el Ministerio está tratando de encarar una tarea pendiente del anterior ministerio que desarrollamos entre 2005 y 2009, y es la reforma de la Caja Militar. Ustedes recordarán que durante el primer Ministerio de Economía en el que tuvimos la distinción de participar, hicimos reformas importantes en la caja bancaria, en la caja profesional, en la caja notarial, y nos quedó pendiente, además,
de las reformas que hicimos en la caja policial, nada menos que la reforma de la caja militar, que tiene para el país una incidencia muy importante en las finanzas públicas. Déjenme que les diga que el sistema de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas cubre a casi 50.000 personas, 70 de las cuales son retirados y 30 pensionistas. Pero la recaudación del servicio de pensiones y pasividades de las Fuerzas Armadas equivale al 19% de las pasividades que paga. Y eso tiene una repercusión fiscal enorme, porque la asistencia financiera a la caja militar en este año que está finalizando de 2015 ha llegado a 315 millones de dólares. Y esta es una realidad estructural e institucional sobre la que ya hemos empezado a trabajar en este año 2015 y seguiremos trabajando en el próximo año 2016 hasta completar una tarea que, repito, nos había quedado pendiente en nuestra anterior gestión. Queridos amigos, Uruguay sigue creciendo y les adelanto que va a seguir creciendo. Hemos tenido hace pocas horas el informe relativo al tercer trimestre del año que confirma lo que dijimos al principio. El país está con una desaceleración de su nivel de actividad económica, pero la noticia es que sigue creciendo. Uruguay, lo dijimos muchas veces, se diversificó y también se diferenció. Y en el contexto internacional y regional, el hecho de seguir creciendo es una diferenciación importante. Lo relevante es que además los indicadores y al mismo tiempo las categorías y elementos de juicio que estamos analizando y con los cuales estamos trabajando nos indican que vamos a seguir creciendo. Ayer tuvimos la noticia de un crecimiento desestacionalizado de 1%, significa seguir creciendo, significa que el país no está en recesión, y un crecimiento interanual de 0.6%, que también es crecimiento. Ahora, cuando se analizan las cifras, se percibe que en el crecimiento interanual hay un comportamiento importante, diría yo, en las actuales condiciones de sectores muy relevantes de la base productiva del país. La agricultura y la ganadería, junto con la silvicultura, crecieron más de 6% en términos interanuales. La industria manufacturera llegó a crecer casi 2% en términos interanuales. El sector transporte y comunicaciones creció casi 3% en términos interanuales. Esto que está en el corazón de cifras que no deben ser analizadas solamente en su expresión abstracta, en su expresión más general, nos indica que hay sectores importantes de la estructura productiva uruguaya que están creciendo, que seguirán creciendo y que constituirán una base importante para que el país mantenga esta condición diferenciadora que es tan importante en los tiempos que corren. Ahora bien, Uruguay ha venido creciendo y lo ha hecho a buenos promedios en los últimos años, porque seguramente, entre otras cosas, construyó un muy adecuado clima de negocios para que la inversión se realizara en el país, para que pudiéramos alcanzar una tasa de inversión interna de 24%, para que llegáramos en algunos años a recibir inversión del exterior equivalente a 5 o 6 puntos del producto. Y ese clima de negocios se compuso de reglas de juego, de normas jurídicas en vigencia, de respeto a esas normas, de solidez institucional y de buenos regímenes de estímulo para la inversión. Y nosotros tenemos ahora que sacar la conclusión de que hay que seguir trabajando sobre este clima de negocios para
asegurar que tendremos buenos números en materia de inversión como los que estamos teniendo ahora y el país, a través de este genuino camino, pueda seguir creciendo. Pablo Ferreri va a comunicarles con detalle los cambios, las mejoras que vamos a introducir en este clima de negocios. Pero esos cambios, esas mejoras, tienen que ver en particular con aspectos muy importantes de un amplio margen que tenemos para seguir avanzando. Y déjenme que les diga, en primer lugar, que hay que trabajar sobre los niveles de eficacia de la burocracia pública, que es absolutamente fundamental mejorar. Cuando me refiero a la burocracia pública, me refiero a los tiempos, a los costos, a la posibilidad de tener ventanillas únicas, por ejemplo, en materia de permisos de construcción, a la reducción de tiempos en el tratamiento de la presentación y estímulo de proyectos, a los tiempos de proceso de apertura de empresas. Discúlpenme un segundo. Pero además de la mejora de los tiempos de la burocracia pública, tenemos que mejorar los instrumentos de apoyo al desarrollo productivo e innovador, con instrumentos nuevos como los fondos de capital de riesgo, desarrollo de programas de proveedores, desarrollo de programas de internacionalización de empresas, capacitación de recursos para la atracción de inversiones del exterior. Se necesitan capacidades humanas especiales para atraer inversiones del exterior. Y ahí tenemos un amplio margen para seguir mejorando en el país. Y Pablo les va a contar cuáles son las medidas que vamos a tomar al respecto. También las modalidades de interacción, y esto es muy importante, entre las inversiones que llegan y las que ya están instaladas en el país, potencia los resultados de unas y de otras, porque se van conformando redes con resultados positivos a partir de la acumulación de los efectos de unas y de otras. Y al mismo tiempo se aseguran la llegada de algunas que pueden estar relacionadas a través de cadenas de valor con estas que estoy mencionando. Vamos a trabajar sobre la calidad de las políticas públicas que refieren a la mejora del clima de negocios. Para empezar, y aunque parezca quizá obvio, elemental, definir claramente los objetivos que vamos a perseguir al respecto. Porque si tenemos claros los objetivos, entonces vamos a tener claras las contrapartidas que le tenemos que pedir a esta inversión, el control y el monitoreo que tenemos que hacer de las mismas, la evaluación externa de sus resultados y, por supuesto, las enmiendas o correcciones que debemos incorporar precisamente al comportamiento de las mismas. Una parte de esta búsqueda se refiere también a la necesidad de impulsar en el Parlamento, de una vez por todas, la aprobación del proyecto que hemos llamado de zonas económicas especiales y que alude a la mejora del régimen que tradicionalmente desde 1987 se llama de zonas francas. Acá tenemos que mejorar mucho y en el proyecto que está en el Parlamento, que hemos enviado ya hace un tiempo y sobre el cual vamos a trabajar como parte de este nuevo sistema de estímulos y de clima de negocios para que Uruguay siga teniendo inversiones importantes y siga creciendo, vamos a actualizar los objetivos del régimen que le ha dado tan buenos resultados al país, procurando mayor valor agregado nacional, alta tecnología, innovación, descentralización como objetivos fundamentales de esta nueva etapa de las zonas francas que vamos a buscar en el país.
Vamos a tratar de promover industrias de mucha significación instaladas en esas zonas, naturalmente fuera del área metropolitana, como decía recién, con alta tecnología y con ampliación o complementación de actividades industriales. En línea con lo que es el nuevo Código Aduanero de la República Oriental del Uruguay, vamos a disponer que haya fiscalización de las actividades en las zonas por parte de la Dirección Nacional de Aduanas y con respecto a los desarrolladores de estas zonas, el Poder Ejecutivo establecerá las prestaciones que deben realizar, pero además vamos a introducir una novedad. Las concesiones van a tener un plazo al cabo del cual podamos detenernos, hacer una evaluación y tomar una resolución acerca de la continuidad de las mismas. Estamos abordando un tema delicado, que es la proporción de mano de obra nacional en estas zonas. Entonces, vamos a mantener un 75% para las actividades industriales y comerciales, pero vamos a disminuir a 50% la exigencia precisamente para la prestación de servicios globales, que muchas veces necesitan una mano de obra, una fuerza de trabajo, sobre todo de nivel de capacitación alta, que escasea en el país. A eso nos tendremos que dedicar también, dicho sea de paso, a través de las mejoras en la educación y las actividades de conocimiento, y por lo tanto, por escasear en el presente, dificultan la acción de estas experiencias productivas de servicios globales. De ahí la reducción, la disminución de la exigencia de mano de obra nacional, al menos por un tiempo. Y obviamente mejoraremos los beneficios tributarios adicionales para los desarrolladores de estas zonas en el interior del país. Queridos amigos, yo no podría terminar estas palabras sin hacer referencia a otra gran tarea, ya a esta altura absolutamente permanente que tenemos en economía, que es la mejora de la inserción internacional del país. Lo hemos dicho ya muchas veces. Uruguay no tiene otro camino estratégico que no sea un camino de apertura al exterior. De apertura integral, vamos a entendernos, porque cuando acá nos sentamos con nuestros compañeros del equipo económico y hablamos de inserción internacional, es hasta natural que pensemos en el comercio, en exportaciones, en importaciones, en inversiones, y es obvio, porque hay un encadenamiento natural entre una cosa y la otra. Pero apertura es también tener presencia política en el contexto internacional. Es tener presencia institucional y al mismo tiempo, sobre la base de esas características fundamentales, definir una identidad del país diferenciadora, como decíamos hoy, que contribuya a generar condiciones económicas y comerciales como las que el país necesita. Pero este Uruguay, que ya es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es un país respetado por su sólida y seria labor en las misiones de paz, que al mismo tiempo ha jugado un papel importante, como lo hizo el otro día en la conferencia de París que todos tenemos que celebrar sobre cambio climático, es un país que sobre la base de estas posiciones políticas fundamentales establece, define identidad diferenciadora. Un país que institucionalmente ha dado pasos importantes en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, siendo hoy miembro de su Centro de Desarrollo y al mismo tiempo país invitado y participante en el Comité de Asuntos Fiscales de la misma organización,
es un país que está accediendo a centros de reflexión internacional de la más alta importancia. Y al mismo tiempo se está asociando a mecanismos contemporáneos como aquellos que llevan a una mayor transparencia fiscal en el mundo. Y eso al Uruguay lo fortalece, le da personalidad, le da identidad, lo diferencia y genera espacios para que este país sea obviamente observado con mucho interés por inversores del exterior y al mismo tiempo, a través de esos inversores, la generación de mejores y mayores flujos comerciales con un creciente número de países como ha ocurrido en los últimos años. Sobre esto hay que trabajar mucho. Esta es una transformación estructural permanente, con factores políticos, institucionales y económicos. Tenemos una gran esperanza de que la región empiece a mejorar desde este punto de vista. Saludamos con expectativa positiva las medidas anunciadas por el nuevo gobierno argentino. Creemos que para el Uruguay este camino es un camino auspicioso, el empezar a desarmar las licencias anticipadas de importación por parte de la Argentina y eliminar algunas trabas comerciales es muy importante para Uruguay y nos da esperanza de poder avanzar ya no solo en las relaciones con nuestro vecino, con nuestros hermanos argentinos, sino junto con ellos poder sumar fuerzas a que nuestro Mercosur sea un proyecto capaz no solo de mejorar internamente, sino lo que va asociado con esta mejora, poder hacer acuerdos con otros bloques del exterior, que es una necesidad imprescindible que tenemos y que estamos buscando desde hace tanto tiempo. Será esta entonces una fundamental reforma, transformación, modificación institucional sobre la cual tenemos que seguir trabajando. Queridos amigos, vamos a seguir poniendo lo mejor de nuestros esfuerzos al servicio de la tarea que nos ha encomendado la ciudadanía y el gobierno. Y lo vamos a hacer, lo dije al principio, haciendo política todos los días. Y para hacer política todos los días, procurando los objetivos que nos hemos trazado, hay que apelar a valores, a sentimientos también, a cosas que integran lo que puede ser una verdadera propuesta ética. Yo quiero decirles en primer lugar que desde este equipo económico se va a trabajar permanentemente para contribuir a fortalecer lo que podemos llamar nuestra comunidad nacional. Nuestra comunidad nacional, nuestro proyecto nacional, reconociendo nuestras diferencias, que las tenemos, obviamente, los seres humanos no somos iguales, nos diferenciamos desde muchos puntos de vista, pero a convertir esas diferencias en una diversidad creativa, en una convivencia con cohesión social, en la que cada uno aporta lo suyo, lo mejor de lo suyo, y aprendemos juntos a desarrollar nuestra autoestima colectiva, a respetarnos y a profesar y hacer honor a valores fundamentales como la solidaridad y el altruismo. En segundo lugar, nosotros solemos apelar a una síntesis importante de cómo queremos imaginar al Uruguay del futuro, el Uruguay del desarrollo. Y esa síntesis la solemos llamar el mundo del trabajo, porque nos parece que es una síntesis que resume cosas muy importantes de actitud humana, como por ejemplo la valoración del esfuerzo, el tener claro que ningún resultado positivo se puede obtener sin esfuerzo físico
o sin esfuerzo intelectual. El tener muy claro que hay una relación directa entre esfuerzo y resultado, y al mismo tiempo el sentirnos convocados a través de este valor que llamamos el mundo del trabajo a dejar lo mejor de nosotros mismos en esta tarea colectiva. Queremos defender con mucha firmeza nuestras convicciones. Si estamos convencidos del camino que estamos siguiendo, defenderlo con argumentos, con coraje, con valentía, pero sin dejar de reconocer que puede haber opiniones discrepantes y que tenemos la obligación de encontrar la parte de razón que pueden tener las opiniones discrepantes. Queremos trabajar en definitiva sabiendo que no podemos tener tentaciones electorales en el trabajo que estamos realizando, y mucho menos en esta primera etapa del gobierno. Las mejores evaluaciones de los cambios que se hacen son las que provienen de la raigambre estructural, institucional y cultural de los cambios que se hacen. Esa es la mejor evaluación. Si logramos que los cambios que hacemos se arraiguen en la cultura del país, se arraiguen en la sociedad del país, en las instituciones del país, esa es la mejor evaluación que podemos tener. Y el mejor camino para evitar esa contaminación electoral que muchas veces le hace daño a la tarea política que realizamos. Y finalmente, la humanidad. No hay trabajo, en nuestro caso, sin sentir una profunda humanidad precisamente en las tareas que realizamos. Hoy vamos a ver muchos cuadros estadísticos y muchas gráficas. Son imprescindibles para nuestro trabajo, son imprescindibles para tomar decisiones, pero no es ahí que está la humanidad de nuestro trabajo. La humanidad de nuestro trabajo está cuando nos sentimos partícipes de los sufrimientos, de las aspiraciones, de los logros de aquellos compatriotas con los que compartimos esta maravillosa aventura de la vida.